Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con un nuevo tema, el cual estábamos viendo parte de lo que eran los conflictos armados, las características, cómo estos se podían evitar y pues lo negativo de todo lo que son los conflictos armados, y eso vimos parte de las clases anteriores. Parte de esto vamos a ver el día de ahora, y el nuevo tema pues se va a tratar más que todo de una solución sobre el conflicto armado, ya que vamos a tomar el tema lo que es el diálogo, siempre dispuesto al diálogo. En nuestra página número 17 ahí vamos a ver nuestro tema, y donde vamos a identificar cómo el diálogo nos va a ayudar para nosotros resolver ciertos conflictos, ya que si nosotros pues tomamos en cuenta lo que es el diálogo al momento de pues tocar un tema delicado, no se va a hacer un conflicto más grave, y la otra persona pues de igual manera lo va a tomar pues de la mejor manera, ya que no se va a tener un altercado. No es lo mismo habla por cuando alguien habla y ofende con las palabras, ¿verdad? El diálogo no se trata de eso. Y por eso decimos que el diálogo es una manera más que todo de la comunicación verbal, o también puede ser escrita, en la que más que todo se comunican dos o más personas, y la cual esto tiene más que todo parte de la información, y altera al papel también de lo que es el emisor hacia el receptor, ¿verdad? El diálogo. Siempre tiene que haber alguien que hable y el otro que pues tenga que escuchar, ¿verdad? No en un diálogo van a hablar los dos al mismo tiempo, sino que esos tienen que tener una comunicación pues acertada, ya que dentro de una comunicación no debe de existir los gritos, las ofensas. Entonces, para que un diálogo sea correcto, tiene que haber una persona pues que escuche y la otra que hable, no al mismo momento hablar los dos, porque ya sería una falta de respeto. Entonces, para eso parte lo que es el diálogo. También se puede tener en cuenta que para que se produzca un diálogo, más que todo es indispensable lo que es pues, los papeles entre los, como se les mencionaba, los denominados interlocutores, que también es el cambio en el papeles entre el emisor y el receptor, y que se denominan también intervenciones en esto. Es decir, yo estoy hablando, pero la otra persona puede dar su punto de vista, no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando lo dé con respeto, y pues también lo sea para mejorar el tema. Entonces, por eso ya se le llama el diálogo, que puede haber un interlocutor, o sea, no solamente el receptor, no solamente parte de lo que es el emisor, sino que también el receptor, ¿verdad? Tiene que poder dar su punto de vista en algún momento del tema. Otra parte que también tendría que tener lo que es un diálogo, que es estrictamente que el diálogo, cuando es oral, también puede encontrarse en escrito, no necesariamente tiene que ser oral, y ocurren también lo que es las novelas. Al mismo tiempo se pueden utilizar signos verbales o con signos paralingüísticos, ¿verdad? Que estos nos ayudan para pues sumergirnos más a la lectura. Eso es parte de lo que es el diálogo. También pueden usarse más que todo como en mitologías, en cuentos, en historia, todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Eso podría ser un diálogo, no directamente, sino que de forma escrita, ya sea con el autor del libro, y nosotros dar nuestro punto de vista, ¿verdad? De lo que entendimos de cierto libro. También el diálogo, más que todo, puede consistir en una amable conversación hasta una acalorada pues, discusión sostenida, ¿verdad? Ya no se crea un diálogo, sino que ya es una discusión cuando ya pasa a algo más, ya pasa a palabras un poco más fuertes, a alzar la voz. Entonces todo eso lo que no se debe de hacer en un diálogo.
En nuestra página nos dice que mientras nosotros veíamos el tema del cual eran los conflictos armados, dentro de este también tenemos que tomar en cuenta lo que son el diálogo, ya que nos va a ayudar para resolver este tipo de conflictos. Yo les mencionaba en las clases anteriores que muchas veces dentro de los conflictos armados tiene que haber un mediador o alguien que les ayude para que pues no se haga este tipo de conflictos. Entonces, dentro de esta, por ello es tan importante lo que es el diálogo, ¿verdad? Ya que si no existiera ese diálogo, quizás no hubiera un punto final entre lo que es el conflicto armado. Dentro de lo que es El Salvador, como ya bien lo mencionábamos, hubo un conflicto armado que se generó dentro de lo que se generó dentro del año de 1980 a 1992. Entonces, este conflicto armado pues tuvo varias repercusiones hacia nuestro país, pues, tuvo varias muertes, la economía, pues la pobreza, todo eso pues generó que en nuestro país bueno, se hubiera visto en una crisis más que todo de lo que era parte dentro del territorio de El Salvador, ¿verdad? Entonces, por eso se creó algunas discusiones, se podría decir, o soluciones con los más afectados, el cual era parte de un grupo que lo gobernaba más que todo el FMLN por parte de Farabundo Martí y por parte también del gobierno en ese entonces, y estos tuvieron que ir a pláticas para que no hubiera más muertes y tratar de dar alguna solución quizás al momento de este diálogo, pues dar sus exigencias por parte de los que eran este, pues los que gobernaban. De igual manera el grupo, ¿verdad? El grupo del FMLN. Entonces, en ese entonces ellos tuvieron que dialogar tras haber dejado durante la guerra más de 70.000 muertos. Entonces, ellos deciden dialogar porque sabían que ya no podían seguir con pues con la guerra. En realidad, pasaron 12 años y como no veía que nada mejoraba, al contrario, estaba empeorando la situación de lo que era El Salvador. Entonces ellos deciden dialogar para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo que quizás a uno podría beneficiar, al otro no, pero lo importante es que hubo charlas acerca de lo que pues estaba pasando durante el territorio y durante esta guerra, ¿verdad? Entonces ellos más que todo hicieron este diálogo por eso, porque necesitaban controlar la situación, esa es la situación económica, como se nos mencionaba, ya que mientras estuvo la guerra, pues muchos negocios perdieron, muchos negocios tuvieron que cerrar, hasta de grandes empresas, ¿verdad? Entonces se vieron afectados y tuvieron que tomar una solución y mediante el diálogo, ¿verdad? Ya que pues les ayudó a conocer la parte de cada uno, lo que pensaba cada parte, ¿verdad? Y cómo podía solucionar pues durante estas charlas que tuvieron una parte del conflicto armado. Quizás no toda, porque eso venía con el tiempo, ¿verdad? Pero sí ayudó para por lo menos que estos dos no tuvieran más un enfrentamiento, ya que mediante se realizaba el diálogo, estos pues más que todo tuvieron consideración por las dos partes, ¿verdad? Entonces, esto más que todo se dio porque, como ya les mencionaba, habían muchos muertos, también habían como 8.000 desaparecidos, entonces ya esto ya no daba para más. Entonces, las dos partes sabían que estaban en equivocación, entonces tuvieron que llegar a un diálogo. Parte también de lo que ayudó para que se firmaran los acuerdos de paz, ya que mientras se discutía, se peleaba y ya se daba un diálogo de lo que era parte de los acuerdos de paz, fue lo que más que todo ayudó
para acabar con lo que fue la guerra y para que no hubieran partes afectadas, ya que allí pusieron acuerdos donde las dos partes estaban, pues, que tenían parte de solución del conflicto, ¿verdad? Uno puso su punto de vista, el otro también, y cómo es poder solucionarla dentro de los acuerdos de paz. En nuestra página 18 nos muestra parte de la explicación de cómo fue más que todo el escenario de la firma de los acuerdos de paz, donde pues nos dice también donde estos más que todo fueron firmados en México, en Chapultepec, y que estos pues ayudaron para solucionar un problema, ya que estuvieron partes involucradas, los quizás alto rango de lo que fue el gobierno y el que mandaba también parte de, de los que eran insurgentes, ¿verdad? Que estos pues querían más que todo ya solucionar el problema. Se dice que antes de en el año 1992 que surgieron los acuerdos de paz, pues estos tuvieron negociaciones antes, pero sin dar un resultado positivo. Ninguna de las dos partes estaba de acuerdo con lo que se estaba pues citando en ese momento, en lo que se estaba poniendo de acuerdo los dos, ninguna de las dos partes, ¿verdad? Entonces, como beneficiaba a uno más que otro, entonces no se pusieron de acuerdo. Entonces, en ese momento, para las negociaciones más que todo formales y productivas, se dio desde el año 1992. Parte de los acuerdos de paz también dieron resultado de un largo proceso en lo que fue la negociación, no solamente fue en ese momento, ¿verdad? Sino que fue un largo proceso, donde pues fue parte de lo del gobierno, parte de lo que fue el FMLN, entonces estos habían ya pues iniciado más que todo en ese momento lo que eran medidas y los que ellos al momento del diálogo pues dieron su punto de vista y estos también pusieron otras nuevas leyes, otras nuevas normas para que eso se cumplieran, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mencionaban parte de lo que eran los policías, antes se llamaba pues el... En ese entonces pues existía parte de lo que eran ciertos pues grupos de los que eran pues como por ejemplo la Guardia Nacional, la Policía Nacional, Policía de Hacienda, entonces todo eso tuvo que más que todo disolución, tuvo que tener una disolución entre estos grupos para llegar a lo que es este más que todo lo que es la Fuerza Armada, ¿verdad? Ya que en este entonces este tipo de grupos hicieron cosas que no tenían que hacer, entonces tuvieron que desarmar este tipo de grupo o sociedad y formar una nueva para tener un mejor cuidado con lo que era la seguridad de lo que eran las personas, ¿verdad? Porque el anterior grupo no respetaba los derechos de las personas, los violentaba, entonces por eso más que todo los separaron. Entonces, parte de lo que, pues, factores más que todo de lo que pusieron o lo que cambiaron dentro de lo que fue los conflictos, ¿verdad? Mientras fue lo que es el diálogo. Parte de esto y de igual manera nos dice en el libro que es importante que conozcamos lo que es nuestra historia, ¿verdad? Para que nosotros sepamos cómo es que hemos pues pasado de lo que fue un conflicto a lo que estamos viviendo en este momento y pues que nosotros nos han, si es verdad que se están dando el acuerdo de paz que se dio, entonces nosotros vamos a poder identificarlo mientras nosotros conozcamos la historia, nuestra historia de El Salvador. Así que pues espero que le haya servido el video y nos vemos un nuevo día.